de presentarles a ustedes el doctor Clarence Wyatt, quien es el presidente del colegio, y les quiere dar la bienvenida, y yo traduzcaré por él. Dr. Wyatt. Julio, thank you. And it gives me great pleasure to welcome all of you to this event today and to welcome you to the Monmouth College family. Un gran privilegio y un orgullo de darles las gracias a ustedes por estar con nosotros esta mañana y de darles la bienvenida a la familia de Monmouth. These are scary times. What an understatement that is. Entendemos que es una época un poco medio espantosa, pero juntos podemos salir de esto. There seems to be so much that is beyond our control, most especially the virus that is affecting all of us. Hay varias cosas que aparecen fuera de nuestro control. Primeramente está el virus que está controlando nuestras vidas. But there are some things that I am absolutely certain of. Pero hay cosas que estoy absolutamente positivo de ellos. ¿Cuáles son? One of them is that this faculty, this staff, this community of students that are already part of Monmouth College will do everything, have done everything we can to ensure that your children, that your sons and daughters are safe and well on this campus as we possibly can, and that we will provide an educational experience second to none. En primero, estoy absolutamente positivo que todos nuestros empleados, facultad, estudiantes, en sí, la comunidad, familia, hace todo lo más posible para, primero, cuidar la salud y el bienestar de sus estudiantes. Segundo, para compartir con ellos una educación segundo a ninguno. I have been in higher education almost all my life. I have been on a college campus since I was 17 years old, and you can tell by the color of my hair that was some time ago. He estado trabajando en esta área académica por más de 17 años. Comencé, muy bien, mejor dicho, comencé en el campus universitario a los 17 años de edad. Y como pueden ver por el color de mi pelo, las canas, he tenido mucha experiencia trabajando en este environment. My life was fundamentally changed because I had the opportunity to attend an institution much like Monmouth. Mi vida fue completamente cambiada porque tuve el privilegio de haber atendido una universidad tal como Monmouth. I am not only first generation college, I am first generation high school. My parents' formal education stopped at the 8th grade. Yo no únicamente soy el primero de mi familia de atender una universidad, pero también soy primero en mi familia de haber terminado la secundaria. Los estudios de mis padres terminaron al 8º grado. So I know personally what this experience means, what it can do, what this opportunity means for all of us, no matter what backgrounds we come from. Y sé perfectamente bien cuál es esta oportunidad que les estamos brindando a los estudiantes y cómo les puede cambiar la vida. And I promise that all of us will do our best to create that same sort of experience for your sons and daughters. We may fall short on that promise from time to time. If we do, I hope you will let us know and help us do an even better job. Entiendo que, por favor, nosotros les vamos a tratar de duplicar esa experiencia a cada uno de sus hijos, de sus hijas. Y si en algún momento fallamos, por favor, déjenme saber para así mejorar la situación. So I'm now going to turn it over to my colleagues who will carry forward with the program and be able to answer, I'm sure, questions that you all may have. But in the meantime, bienvenidos y gracias. Hasta luego. Gracias, Dr. Wyatt.
Ahora, señores y señores estudiantes, me da un orgullo presentar a nuestra estudiante Lisbeth Gutiérrez, cual la señorita Gutiérrez está en su último año universitario, y más orgullo me da porque ella y yo somos de la misma vecindad, en Chicago, el cual es La Villita. Lisbeth. Hola Julio, gracias. Como dijo Julio, mi nombre es Lisbeth Gutiérrez. Estoy en mi último año de Monmouth College, soy un senior. Me estoy especializando en sociología, antropología con una concentración en servicios humanos. Soy de Chicago, del vecindario La Villita. Soy la primera en mi familia en irme fuera así de la ciudad para el colegio. Mis padres nacieron en México y no hablan inglés, so fue un proceso un poco difícil porque ellos no me podían apoyar así específicamente con el proceso de colegio. So Monmouth fue muy amable con apoyarme con financieramente, con el proceso y todos los pasos que tenía que tomar. So estoy muy feliz de que Monmouth tiene muy buen apoyo para los estudiantes de cualquier región del mundo para poder hacer que se sientan aquí bienvenidos al colegio. Estoy también muy agradecida de poder venir a Monmouth porque me ayudó mucho financieramente. También tiene muy buenos programas que ofrecen y también me gustó irme afuera de Chicago porque cada fin de semana que vengo a la casa mi mamá me hace unos frijoles o unos tamales y ahí me está consentiendo, aunque ya siempre hace frijoles todos los días, pero se extrañan. So sí, es muy bueno irme así, luego regresar a la casa unos fines de semana. Y con Monmouth me ha brindado muchas oportunidades, como pude ser la presidenta de la organización Raíces, que es la organización latina en Monmouth. Y a través de esa organización atendí el Instituto de Liderazgo Hispano, que es una convención de 3 días en Chicago, donde se unen todos los estudiantes latinos de los Estados Unidos. So, fue una experiencia muy increíble que pude atender. También tuve la oportunidad de tener una internship, que es como un fellowship con una organización que está en Monmouth también. Y el semestre pasado estudié en México, que fue una experiencia muy increíble para mí. Me trajo más cerca a mis raíces y mi cultura mexicana. Soy muy agradecida de todo lo que Monmouth me ha brindado y estoy muy emocionada en saber que ustedes también han tomado el paso para atender a Monmouth y estoy muy emocionada para verlos este otoño. Gracias, Lisbeth. Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero oyendo la palabra tamales, se me hizo agua la boca. Y sí. Bueno, aún seguimos. Ahora les voy a ofrecer un sobrepaso de nuestra función de hoy. De nuevo, esta sesión es la orientación de veranos escoceses. De nuevo, les quiero dejar saber que estamos muy emocionados, bien entusiasmados, que todos nuestros estudiantes, sus hijas, sus hijos, se pudieran reunir con nosotros este verano en unas pocas semanas. Entendemos que esta época, que este año ha traído muchas cosas, estamos viviendo una vida muy diferente, pero no tengan preocupación. Nos vamos a encargar de sus hijos, de sus hijas, como si fueran parte de nuestra familia, porque ya lo son. Un recordatorio: el plan del regreso a campus estará localizado detalladamente en nuestro sitio de internet, titulado Regreso a Campus. Aquí detallamos el plan por el cual la facultad, los empleados, los estudiantes van a seguir los reglamentos, los protocolos para resguardar la seguridad de nuestros estudiantes y familias. Primeramente, el calendario académico ha sido cambiado un poco. Las clases comenzarán este otoño, el martes 18 de agosto. No habrá descanso de otoño. El último día de clases
será el martes 24 de noviembre, el día antes o el día antes de Acción de Gracias, y los estudiantes se quedarán en casa durante este tiempo porque los exámenes final del semestre serán a cabo por remoto y serán a cabo del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Ahora, es nuestra esperanza que con la primavera del año 21, las clases comenzarán el jueves 14 de enero. Pero si eso llega a cambiar, por favor, tengan aseguranzas que les vamos a dejar saber. Julio, yo lo siento, un momentito, no puedo ver un parte de la presentación. Pienso que los vídeos están allí. ¿Podría moverlos? ¿Y qué tal así? Mejor. Muchas gracias. Gracias. Ahora, las fechas de mudanzas serían variadas para los estudiantes, porque primeramente la seguridad de sus estudiantes, de sus hijas, de sus hijos, es nuestra prioridad número 1. Todos los programas se llevarían a cabo de acuerdo con las pautas del centro del CDC, el Departamento de Salud de Illinois y de la universidad. Por favor, tomen nota que la mayoría de nuestros estudiantes nuevos se mudarán el sábado 15 de agosto. Y a ellos se les asignará los tiempos de mudanza con los horarios escalonados. Y para más información acerca del tiempo dado a sus estudiantes, por favor, refiérense al sitio de web con el plan de regreso al campus. Sugerimos que no más de 2 miembros de familia asisten con la mudanza. Nosotros tendremos empleados, estudiantes, ayudando a mudar sus estudiantes a los sitios de dormitorios. Así es de que, por favor, acuérdense, no, nada más 2 miembros de familia para ayudar con la mudanza. La fecha de entrada anticipada por los miembros del equipo de fútbol y otros deportes de otoño todavía está por determinarse. Quizás sus estudiantes hayan oído alguna mención de alguna fecha o lo que sea, pero eso está cambiando, pero por lo cierto sería entre el 10 y el 15 de agosto. La mayoría de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año regresarán a mudarse el domingo 16 de agosto al lunes 17 de agosto. La orientación del otoño será el 15 al 17 de agosto. En estos eventos, las clases tendrían un formato híbrido, que serían en forma de grupos pequeños, las actividades al aire libre y los eventos virtuales. El primer evento en grupo sería el domingo, cuales los estudiantes tomarán parte en una cena con sus líderes de orientación. Y aún así, los mentores y los líderes de orientación dirigirán grupos de estudiantes en 16 estudiantes o menos para mantener esa precaución. Y también el calendario en general ahora también se puede encontrar en línea. Ahora, para nosotros, la vida colegiativa no es completa si no tenemos nuestros deportes, ¿verdad? Pero se está desarrollando un enfoque por etapas para poder volver a socializar el atleticismo universitario en el campus. Se incluye el desinfectar o saneamiento, identificadores de síntomas, y los tiempos de práctica van a ser por etapas para así resguardar la salud. Todos los equipos se están refiriendo y implementando los procedimientos y las pautas basadas en la consideración del plan de acción públicas por el jefe médico oficial
de la NCAA, Brian Highline. Más información y las preguntas, si ustedes las tienen, con respuestas, serán las sesiones esta tarde de Fighting Scots, el atleticismo en nuestra universidad, que sería el horario de las 3:15. Ahora, un recordatorio que es su lista de tareas pendientes para los estudiantes y para las familias. Favor de recordar de finalizar su plan de ayuda financiera, que incluye, si escogen o eligen un plan de pago mensual, de favor de tenerlos ya en place o en plan. Les queremos recordar que por favor también envíen las calificaciones finales con las fechas de graduación de la secundaria de su hija o su hijo. Y si ellos han tomado cursos universitarios para el doble crédito por parte de la secundaria, por favor, mándenos esas calificaciones, ese detallado, para poder darle crédito a sus estudiantes. También les recuerdo que, por favor, completa los formularios de salud deportivos si es que corresponde, porque nuestros atletas requieren más formularios de salud. También les quiero recordar que las fracturas vencen el 1 de agosto. Y como les había mencionado, también hay planes de pago que están disponibles. Y si tienen las preguntas, por favor, de hablar con su consejero de admisiones o dirigirnos las preguntas al fin de esta presentación. Sabemos que este cambio colegiativo para muchos estudiantes es un poco espantoso, ¿no? Pero nosotros queremos dejarles saber que nos vamos a dar un enfoque que incluye desde la clase de salón hasta la carrera profesional. Comenzando con la transacción académica. Vamos a tener a los estudiantes y les aseguramos de recibirán un asesorio holístico en un ambiente de apoyo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener los consejeros académicos y los mentores del primer año ayudando a los estudiantes para que se sienten más cómodos, para que se sienten que estén en casa. Y primeramente dejarles saber que no están solos en este proceso. Tenemos reuniones de estudiantes de primer año y así ellos juntos con los mentores, con los líderes de orientación, pueden darle aviso, consejos a los estudiantes, hablar de profesores, de tareas y aún así empezar a ¿cómo se dice? To build sus redes sociales y sus redes profesionales. También vamos a identificar y conectar aquellos objetivos académicos con los objetivos profesionales temprano para así asegurar que el estudiante esté estudiando lo que ellos desean. También vamos a poder explorar la especialización y la trayectoria profesional. Los consejeros académicos, la facultad, van a estar allí a poder y apoyar a sus estudiantes dentro y afuera del salón. Ahora, nuestras sesiones que van a ofrecer esta tarde serán las sesiones informativas. A la 1 es la sesión de dólares y centavos, que cual el dinero importa. Va a hablar acerca de cómo pagar la colegiatura, las fracturas, qué tipo de apoyo les podemos dar a los estudiantes y las familias. Luego, a la 1:45, será la sesión de la sala de clase a la carrera profesional. ¿Cómo se le puede apoyar el éxito de los estudiantes? Luego, a las 2:30, será la sesión de vida estudiantil y vida del dormitorio, por cual les explicaremos cómo pueden disfrutar los estudiantes la vivienda aquí en el colegio sanamente. Y claro, la última sesión de hoy sería a las 3:15,
que viene siendo el atleticismo escocés. Y con eso terminamos el sobrepaso de hoy. Y disculpen, porque cuando trabaja la tecnología, todo es muy bien, pero cuando no. Bueno, ahora seguimos. Si tienen algunas preguntas, por favor de dejarnos saber por el lado de chat. Y con ustedes están no únicamente la panelista hasta hoy, la vicepresidenta de Vida Estudiantil, Michelle Merritt, y también la señorita vicepresidenta de Admisión, Kristen English. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Escribieron uno en el chat que si el estudiante cuenta cuando dijo que solamente 2 personas pueden venir a ayudar a los estudiantes a moverse. Correcto. 2 miembros de familia se les sugiere, es la sugerencia, para así tener el enfoque en guardar la salud de los empleados, de los estudiantes. Y va a haber disponible empleados, estudiantes de parte del colegio para también ayudar a cargar el equipaje de los estudiantes para cargarlos dentro de los dormitorios. Y la otra parte de esta pregunta, disculpen, si el estudiante cuenta en esos 2 miembros de familia. No, es por separado. I just wanted to double check with the 2 members of the family, is the student included? And correct, that would be no? Correct. Mhm. Muy bien. Nada más para acordarnos del tiempo, tenemos lo suficiente tiempo para una pregunta más si es que las tienen. Perfecto, entonces entendieron todo y ya pueden pasar el examen. Bueno, de acuerdo. Para recordarles, estamos bien emocionados de verlos muy pronto en campus. Si en algún momento se les llegara a ofrecer algo, por favor, con toda confianza, cuentan con su servidor Julio Trujillo. Nuestros números de teléfono, correo electrónico están localizados en el sitio de web. Y por favor, déjanos saber con qué les podemos ayudar. Muchísimas gracias. Hasta pronto.